No, no es el vecino ahí cerca de la casa, no. Es el que está en la Biblia. ¿Cuántos conocen? ¿Qué hacía David? Primero, porque él llegó a ser rey. David fue el rey de Israel. Pero ¿quién es el presidente de México? ¿Quién es el presidente de México? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo, Enrique Peña. Ándale, ¿cómo se llama? Enrique Peña Nieto. Bueno, pero David, ¿y Enrique Peña Nieto qué es? Presidente de México. ¿Y David qué era? Era el presidente de Israel, era el rey. Pero antes de ser rey, ¿qué hacía David? ¿Cuidaba qué cosa? A las ovejas. Ovejas. ¿Y cómo hacen las ovejas? ¿Cómo le hacen las ovejas? ¿Cómo le hacen las ovejas? Eso. ¿Cómo hacen las ovejas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacen las ovejas? A ver. Vámonos. A ver. Es una oveja buena esa. A ver. Muy bien. Así hacen las ovejas. ¿Y cuántas creen que David cuidaba? Muchas, centenas, se veía bastante. Bastantes ovejas. ¿Qué color de oveja te gusta? Azul. Esa se había pintado el pelo, fue una estética esa oveja. Y David cuidaba las ovejas. Y David era rubio, era así güerito. Dicen que era güerito David. Pero pues bueno, cuando estás en el sol y te da el sol, ¿cómo te quedas? Medio moreno, ¿verdad? ¿Y usted cree que a David le gustaban las ovejas? Pero en ese tiempo llegó un hombre, ¿qué cosa? Grandote. ¿Cómo era el hombre? Gigante. Y hablaba eso así, muy fuerte. Muy fuerte hablaba ese hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Goliat se llamaba. Se llamaba Goliat. ¿Y cómo hacía Goliat? ¡Jo, jo, jo, jo! Esos de allí no pueden derrotarme. Y entonces todos tenían miedo de Goliat. Y entonces el presidente de Israel, el rey de Israel, se llamaba Saúl. Puso la ropa de soldado. Y entonces cuando vio a Goliat, ¿qué dice? ¡Ay, tengo miedo! El rey de Israel tuvo miedo. ¿Usted cree? Tuvo miedo. Y entonces aparece aquel hombre que cuidaba las ovejas. ¿Cómo se llama él? David. David dice, yo voy a pelear ¿contra quién? Goliat. ¿Y cuántos hermanos tenía David? ¿Cuántos eran en la casa? ¿Cuántos eran? A ver, ayúdenle. ¿Cuántos eran en la casa? ¿Eran 8 o eran 7? Eran 7. David era el séptimo, era el último. Era el más chiquito. ¿Cuántos hermanos tienes, Santiago? 2. ¿Tienes 2 hermanos? Yo nomás conozco uno. Ustedes son 2, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienen? 2. 2 hermanos. ¿Cómo se llaman? Joaquín y Ana Paula. Mira. ¿Tú cuántos hermanos tienes, Pedro? 1. ¿Cómo se llama ella? Marcela. ¿Y tú cuántos hermanos tienes? Diego y Villa. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. ¿Cómo se llama? Ángel. Aileen. Ándale. David tenía 7 hermanos. Varios, muchos. Y entonces los hermanos de David le dijeron, no, David, no vayas, David, no vayas a pelear contra el gigante. El gigante de fuerza era bien grande, altote, bien fuerte, mira, un gigante. David dijo, yo voy en el nombre de quién. ¿De quién iba en el nombre
David? De Dios. Entonces vino el rey y le dijo a David: David, mira, vas a poner la ropa para poder pelear. Entonces David se vistió con la ropa de pelea. ¿Y qué creen? Estaba muy pesada, muy grande. Muy pesado, hermano, muy grande. Y dijo: con eso no puedo. ¿Y qué hizo? Se quitó la ropa, se la sacó. Y entonces, ¿qué hizo David? Peleó con agarró. Fue al río y ¿qué agarró? 5 piedras. ¿5 qué cosa? Piedras. ¿5 qué? Piedras. Piedras. ¿A poco con piedras? ¿Sí fueron 5 piedras? Sí. 5 piedritas. ¿Y en dónde las puso? ¿Cómo se llamaba? Su morralito. ¿Verdad? ¿Verdad? En el morral lo puso. Y entonces saca su arma. ¿Cómo se llamaba su arma? ¿Una qué? Una onda. ¿Cuántos ya vieron una onda? ¿Usted ya vieron? ¿Alguien no vio una onda? ¿Sabe cómo es una onda? Es como un cablecito con una cosita que atrapa la piedrita y le hace así, mira. Y empieza a rodar la piedrita. Y la piedrita empezó, y David empezó, y rodó, y rodó, y rodó, y soltó la piedra, ¿y en dónde pegó la piedra? ¿En la frente de quién? De Goliat. Y Goliat, oh, ¿qué pasó con Goliat? ¿Cayó qué cosa? Cayó al piso, sin vida. David, ¿quién ganó la pelea? David. ¿Quién ganó la pelea? David. No, David no ganó la pelea. Dios. ¿Quién ganó la pelea? Dios. Dios ganó la pelea, porque David confiaba ¿en quién? En Dios. En Dios. Usted sabe que la semana pasada yo estaba enfermo de la espalda y le pedí a Pedro: Pedro, llegando a la iglesia vas a llegar y vas a orar por papá. ¿Y sabe que él oró? ¿Y sabe lo que pasó? Me sané. Me sané porque él oró. ¿Ven? Ustedes tienen problemas en la casa. ¿Y qué hay que hacer? Pedir a Dios. ¿Y él contesta o no contesta? Sí. Sí contesta. Usted puede tener problemas de uña, mira, su uña, su piel, su cabeza, todo puede tener problemas. Pero aquí hay que hacer orar, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, regresen a sus lugares y nunca se olviden de orar. Que Dios los cuide.